Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente semana, todas las actividades que tenemos Buenas programadas para noches, esta nueva semana. buenas noches, licenciados. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Dice buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, señores y señores. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes en esta nueva semana de actividades. Bienvenidos, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y qué gusto poderles saludar a través de este medio de comunicación que se ha convertido semana tras semana en nuestro medio de difusión en relación a la preparación de cada uno de ustedes. Bienvenidos a cada uno de ustedes. En pantalla ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje relacionado a la tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 5, América Latina en los 60. Vamos a ver este proceso que fue bastante importante para nuestra región, con el tema número 4, Economías Latinoamericanas, Clima Insurgente y la Contrainsurgencia, que es lo que nosotros vamos a ver y que sobre todo vamos a tratar un tema adicional sobre este tema. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea, y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para esta semana? Y se desarrolla las siguientes preguntas. Primero menciona cómo se desarrolló la economía en América Latina durante los años 60. La siguiente actividad dice determine el concepto de deuda externa. ¿Qué es para ustedes deuda externa? Siempre hemos estado escuchando este proceso. Vamos a ver si es que ustedes igual pueden pegarse una pequeña investigación y obviamente sacar una propia conceptualización utilizando palabras de cada uno de ustedes. La siguiente dice, ¿qué significa la sigla CEPAL? Y la cuarta menciona 4 objetivos de la CEPAL en Latinoamérica. Esos son los temas que nosotros vamos a ver y vamos a desarrollar como tarea y obviamente los temas que vamos a explicar en la presente clase. Recuerden que todo trabajo es 100% escrito, para ello deben desarrollar la rotulación de su hojita. Una vez que hayan desarrollado esta rotulación, obviamente ustedes completan los datos e inmediatamente a continuación desarrollan su tarea. Es todo lo que ustedes tienen que hacer. Una tarea bastante sencilla, no complicada, para que obviamente su tarea cumpla los requerimientos necesarios, lo que se les solicita. Obviamente tienen que leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones. Una vez que hayan culminado con eso, al final tienen información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 5 con el tema Economías Latinoamericanas, Clima Insurgente, la contrainsurgencia correspondientes a la semana número 4 de fecha 15 de enero del 2024. Esa tarea permite entregas desde el 15 de enero, la fecha límite de entregas del 31 de enero y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de febrero del presente año. Esos son los lapsos, los intervalos de tiempo para que ustedes puedan presentar esta tarea. Una vez que ya se les ha explicado cómo es lo que tienen que hacer y qué es lo que tienen que hacer en función de la tarea, vamos a proceder inmediatamente al desarrollo del material complementario, del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Vamos a iniciar con el contenido y vamos a ver América Latina en los años 60. Los años 60 fue bastante
imperioso, una etapa de bastante bonanza en cuanto al desarrollo económico en nuestra región, pero también fue un escenario propicio para el desarrollo de determinados conflictos internos que se fueron propagando, que ya no se quedaron solamente dentro de cada uno de los estados, sino que se propagó, trascendió fronteras, se fue mucho más allá de las fronteras. Entonces es bastante interesante ver todos estos capítulos en cuanto a los movimientos insurgentes que se han desarrollado justamente en esta etapa de la vida de nuestra región, de lo que es Latinoamérica. Para ello vamos a iniciar viendo la economía latinoamericana. Desde mediados del siglo, las economías latinoamericanas experimentaron grandes transformaciones. Las estructuras agrarias sufrieron fuertes presiones de modernización y también de cambio. Las reformas agrarias modificaron las estructuras de tenencia o pertenencia de la tierra. Pero aunque a veces la tierra fue a manos de los campesinos y eso se planteó como revolución, el capitalismo avanzó en el sector agrario. Las haciendas se transformaron en modernas empresas agrícolas y muchos campesinos migraron a las ciudades. Entre los años 50 y los años 80 se intensificó la industrialización en América Latina, eso quiere decir, se fundaron muchas empresas, muchas fábricas. Su objetivo fundamental fue la sustitución de las importaciones, que esa es una etapa, un periodo justamente que se desarrolló en América Latina en este lapso de tiempo. Crecieron las plantas de ensamblaje de automotores y las de elaboración de productos químicos, entre otras actividades. Con el crecimiento de la industria y la migración del campo, crecieron las ciudades hasta convertirse algunas en enormes complejos urbanos con escasos servicios y grandes masas de personas sin una ocupación física. Sin una ocupación fija, sin una ocupación estable, sin un trabajo fijo. Entonces, así como era bueno para el desarrollo de las ciudades, así como era bueno para el crecimiento de las urbanizaciones, también generaron determinados problemas sociales, en los cuales fue el crecimiento de la delincuencia, el crecimiento de males sociales que se fueron experimentando a partir de este fenómeno de movilidad interna que se dieron en cada uno de los estados. Dentro de estas características también creció la deuda externa y la crisis petrolera de los 60. Tuvo un impacto desde los años 50. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, tuvo gran influencia en las políticas de los gobiernos y la opinión pública. Su propuesta se centra en el desarrollo económico a base de la modernización agraria y la industrialización. Esa fue la base fundamental de la CEPAL. ¿Qué significa CEPAL? Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Eso funciona hasta la actualidad. Siempre están nuestros países latinoamericanos han buscado, al igual que la Unión Europea, que nosotros habíamos visto en clases anteriores, busca generar esta unión entre países, busca generar esta sociedad entre países, las cuales se orientan directamente al fortalecimiento económico. Una vez que se fortalece el sistema económico, obviamente se trata de buscar la estabilidad laboral, y obviamente todos los beneficios que debe tener la sociedad en sí. Ese es el objetivo principal de las sociedades de naciones. Dentro de este proceso, América Latina también tiene una serie de uniones, una serie de estructuras entre países. Dentro de ellas, nosotros podemos mencionar a CEPAL. Más adelante ya vamos a ver cuáles son los objetivos, cuál es la estructura de la CEPAL, y ya vamos a ver. En cuanto al clima insurgente, en América Latina se desarrollaron a la par de todo este proceso de industrialización. Se generó dos grupos antagónicos, dos grupos que rivalizaron siempre, que es los dueños de las empresas y también el grupo de obreros. Prácticamente este proceso de evolución industrial generó un resquebrajamiento social del que tiene con el que menos tiene. Y por los abusos de los que más tienen, se desarrollaron todo este clima de grupos insurgentes que buscaron, obviamente, generar un ambiente en el cual se reivindiquen los derechos de todas las personas y se distribuya la riqueza de cada uno de los países de una forma mucho más equitativa, donde los grupos más
más vulnerables obviamente tengan acceso a determinados beneficios que obviamente tiene y debe tener la sociedad. En ese sentido, desde los años 50 en América Latina se agudizaron los conflictos sociales. Las organizaciones de trabajadores, especialmente industriales, de campesinos y pobladores de las ciudades en crecimiento, aliadas a los partidos de izquierda, crecieron en número y también en influencia. Se desarrollaron un clima de movilizaciones sociales y surgieron las guerrillas. Conforme se agudizaba la Guerra Fría a escala internacional dentro de nuestros países, se realizaron marchas, movilizaciones, huelgas y protestas que en algunos casos crearon gran agitación social. Desde mediados de los 40, Colombia fue sacudida por la violencia. Surgieron movimientos armados. En medio del conflicto conservador-liberal, el general Rojas Pinilla se proclamó dictador. Cuando fue derrotado, los dos partidos rivales acordaron alternativas en el poder o alternarse dentro del poder. En Venezuela, un golpe militar llevó al gobierno a Marcos Pérez Jiménez. Cuando fue depuesto, se inició una etapa en la que gobernaron los partidos Acción Democracia y Democracia Cristiana, cuyas dos máximas figuras fueron Rómulo Gallegos y Rafael Caldera. En Paraguay empezó la larga dictadura de Stroessner. En Ecuador, en medio de una crisis económica, los militares tomaron el poder y realizaron varias reformas dentro de nuestro estado. Nosotros también estuvimos bajo de un dominio militar. En varios países, las fuerzas progresistas llegaron al poder por elección. Por ejemplo, en Bolivia, en el año de 1952, el movimiento nacionalista revolucionario inició un importante cambio político. En Brasil fue elegido presidente Gudelio Vargas, pero al no poder cumplir con las expectativas de las masas, eso quiere decir del pueblo en general, los ofrecimientos que debía haber hecho, se suicidó. En Guatemala fue elegido Jacobo Albens. No obstante, su gobierno fue interrumpido por un golpe de Estado organizado por la Central de Inteligencia de Estados Unidos, la famosa CIA. ¿Cuándo no? ¿Dónde no están metidos los norteamericanos? Una de las más grandes y más importantes revoluciones y que obviamente ha trascendido en el tiempo hasta nuestros días es la Revolución Cubana. Durante los años 50 en Cuba surgió el movimiento revolucionario 26 de julio contra la dictadura de Batista. Era liderado por Fidel Castro y el médico argentino Ernesto Che Guevara, quienes organizaron una guerrilla desde la Sierra Maestra y logró derrotar a la dictadura en 1959. Los revolucionarios triunfantes procesaron a los torturados y a los responsables de violaciones de los derechos humanos. Iniciaron cambios, entre ellos una reforma agraria y estatizaron, eso quiere decir nacionalizaron algunas propiedades de extranjeros, en especial de norteamericanos vinculados con la mafia. En 2 años, el gobierno cubano estaba en conflicto con el de Estados Unidos, que apoyó una fallida invasión a la isla. Castro anunció que la revolución era de carácter comunista y consolidó una alianza con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, que posteriormente se transformaría en Rusia, que respaldó su proceso por décadas, obviamente hasta la actualidad. Rusia tiene directamente relaciones comerciales, relaciones diplomáticas justamente con Cuba. Esas son en cuanto a las revoluciones, a los movimientos insurgentes más preponderantes dentro de la historia de nuestra región y que ya vamos a ampliar un poco más adelante el tema. En cuanto a la contrainsurgencia, la Revolución Cubana tuvo inmensos impactos en América Latina y reforzó a los movimientos populares y de izquierda. En varios países se reactivaron o comenzaron acciones guerrilleras. La Habana se convirtió en centro de reuniones de políticos, líderes sociales y jefes de grupos insurreccionales. Estados Unidos intensificó la presión sobre los gobiernos latinoamericanos para aislar a Cuba.
obviamente para buscar bloquearle en su totalidad, que fue expulsada de la Organización de Estados Americanos, OEA, y para que rompieran relaciones con los países afines a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticos. Se incrementó el adoctrinamiento anticomunista y el entrenamiento para la contrainsurgencia de los militares latinoamericanos. En ese sentido y en este aspecto, la Alianza para el Progreso donó equipos, repartió alimentos a los pobres y entregó a los ejércitos armas para el combate a las guerrillas. Se fomentó el anticomunismo en toda América Latina. En la mayoría de los países se dieron dictaduras militares auspiciadas por Estados Unidos que reprimieron la agitación popular, persiguieron a los dirigentes de izquierda y llevaron adelante políticas que favorecían a los dueños del capital. Inicios de la integración durante los 60, con el ejemplo de la unidad de Europa y el trabajo de la CEPAL, se dio un gran impulso integracionista. Se fundó la ALAC, que es la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, con ambiciosos objetivos, pero sus avances fueron escasos. El Pacto Andino fue fundado en 1969, luego surgió el Mercado Común Centroamericano. Esas son algunas de las organizaciones que han buscado unificar a varios países en un solo estado, en una sola región, llevando prácticamente un modelo como lo que es la Unión Europea. En cuanto a los cristianos por la liberación, en medio de la ebullición y la insurgencia de los años 60 y con el impulso de las reformas de Concilio Vaticano II, surgió en América Latina un movimiento de cristianos por la liberación. Se organizaron comunidades de base, se asumían su compromiso religioso y su práctica con el compromiso político de luchar por la justicia social contra el capitalismo dominante. De esta manera se desarrolló la teología de la liberación. Su base es el mensaje cristiano de liberación personal y también colectiva. Cristo vino a liberar a la gente del pecado. Y según la Biblia, el principal pecado es la opresión de unas personas sobre otras, lo cual trae sufrimiento y también pobreza. Por ello, los cristianos en América Latina deben comprometerse con la justicia y la lucha contra el pecado social, que es la explotación y la opresión de unos por otros. Deben, en suma, luchar por la liberación de toda la población. Los cristianos comprometidos se enfrentaron a las dictaduras, lucharon contra la represión, defendieron los derechos humanos, aliados a la izquierda, fueron objeto de persecución de los gobiernos autoritarios. Los obispos de esa tendencia fueron Heder Camara y Fragoso en Brasil, Méndez Arceo en México, y obviamente aquí tenemos a alguien bastante importante, el Monseñor Leonidas Proaño en Ecuador, entre otros obispos que estuvieron formando este grupo de cristianos por la liberación. El trabajo que hizo, por ejemplo, en nuestra actualidad, en nuestra región, el Monseñor Leonidas Proaño, fue un trabajo bastante importante, especialmente orientado al sector campesino. Prácticamente él generó una serie de estructuras en cuanto a la reivindicación de derechos, en cuanto a la reivindicación de determinadas actividades en las cuales prácticamente el sector indígena estaba totalmente abandonado. Entonces, es importante el papel que desarrolló Monseñor Leonidas Proaño. Obviamente, él creó este proyecto de escuelas radiofónicas populares, quien prácticamente utilizó el medio de comunicación, la radio, para proceder, obviamente, a desarrollar una serie de actividades, obviamente, orientados a la educación, orientados a la capacitación en áreas educativas, de todo este proceso en el cual los campesinos, el sector humilde, obviamente iban generando determinados cambios sociales como los que se había visto aquí en Chimborazo, aquí en Riobamba, creó la casa campesina, el hogar prácticamente cuando los campesinos
por ejemplo, no tenían dónde dormir, no tienen recursos necesarios, obviamente pueden hospedarse ahí. Las escuelas radiofónicas populares, la emisora como tal, obviamente a través de sus medios forma como medio de comunicación, pero también es un medio de estructura de capacitación. Esas son algunas de las características en las cuales trabajó, especialmente en el sector campesino. Vamos a ver a continuación, vamos a ver cuáles son las características de la CEPAL. Ustedes tienen ahí una parte de su deber y vamos a ver qué es la CEPAL. Vamos a ver cuáles son las características. Vamos a ver una serie de objetivos en los cuales obviamente se desarrolla la CEPAL. Vamos a ver esta pequeña cápsula en cuanto a esta importante organización que obviamente tiene bastante importancia dentro del desarrollo regional en América Latina. ¿Qué es la CEPAL y cuáles son sus funciones, objetivos y lo que promueve esta organización? Vamos a ver, ¿qué es la CEPAL? La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Es una de las 5 comisiones regionales de las Naciones Unidas. Fue fundada en el año de 1948 y su sede se encuentra en Santiago de Chile. Ojo con esto, es importante saber dónde se encuentra. Tienen 2 sedes subregionales, una para la subregión de América Central, ubicada en México, Distrito Federal, y la otra para la subregión del Caribe, en Puerto España, que se establecieron en junio de 1951 y en diciembre de 1966, respectivamente. Además, tiene oficinas nacionales en Buenos Aires, Brasilia, Montevideo y Bogotá, así como una oficina de enlace que se encuentra en Washington, D.C. Ahí se encuentra una oficina de lo que es la CEPAL. ¿Cuál es el objetivo de la CEPAL? Originalmente se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí con las demás naciones del mundo. Posteriormente, su labor se amplía a los países del Caribe y se incorpora el objetivo de promover el desarrollo social. Esos son los objetivos de la CEPAL. ¿Cuáles son las funciones de la CEPAL? Ojo, unos son los objetivos y otros son las funciones. Vamos a ver cuáles son las funciones en las cuales se establece la CEPAL. Entre las principales funciones que tiene la CEPAL se encuentran, primero, realizar investigaciones y análisis sobre temas económicos, sociales y ambientales dentro de nuestra región latinoamericana. Otra de las actividades que tiene es brindar asesoramiento técnico a los gobiernos de la región en políticas públicas de desarrollo. También otra actividad es promover la cooperación y la integración regional, proporcionar servicios de capacitación y formación en temas de desarrollo económico y social, generar estadísticas y análisis de datos para la toma de decisiones en políticas económicas y sociales. Actualmente, los 36 países de América Latina y el Caribe son miembros de la CEPAL, junto con algunas naciones de América del Norte, Europa y también de Asia, que mantienen vínculos históricos, económicos y culturales con nuestra región. En total, los Estados miembros llegan a un total de 46 y 14 los miembros asociados, condición jurídica acordada para algunos territorios no independientes del Caribe. Esos son los objetivos primordiales y las características en cuanto a la función de la CEPAL. Aquí tienen parte de lo que, de la tarea que ustedes tienen que desarrollar en la tarea, perdón, para la presente semana. Otro tema importante que nosotros vamos a ver y que vamos a analizar un poco más, lamentablemente el tiempo es uno de nuestros enemigos, pero vamos a analizar un poco acerca de la insurgencia popular, la oligarquía regional y el Estado en el Ecuador liberal de 1985 a 1925. La huelga general en Guayaquil durante el año 1922, que prácticamente fue también la base fundamental, fue el origen de todos los movimientos insurgentes en América Latina y también dentro de nuestro país. Los acontecimientos de Guayaquil
en noviembre de 1922 constituyeron la expresión social más relevante de la crisis económica que, desde la Primera Guerra Mundial, afectaba al país. Los violentos sucesos supusieron el inicio de un cambio sustantivo de la correlación de las fuerzas sociales y políticas del Estado. De los años 20, anunciaron el debilitamiento e inmediato final del régimen liberal, que sostenido por la oligarquía cacaotera de la costa ecuatoriana, se había mantenido en el poder desde 1895, a la par que significaron el comienzo de la presencia efectiva de nuevos actores sociales en la escena nacional. Sin embargo, por sus dimensiones de sacrificio popular y rebeldía ante el Estado, los sucesos han venido representando un aumento, un auténtico hito fundacional para el movimiento obrero ecuatoriano, motivo que ha propiciado que esta perspectiva haya sido la predominante en la historiografía sobre el tema. En el presente artículo que nosotros vamos a tratar y que obviamente que ojalá nos dé el tiempo necesario, vamos a ver un poco sobre todos estos temas. Obviamente el origen de todos los movimientos insurgentes también en nuestro Ecuador. Nuestro Ecuador no se quedó aislado de todo este fenómeno social que se iba dando, obviamente por los abusos del neoliberalismo que obviamente estaban durante esta época. Eso permitió el aparecimiento y fortalecimiento a partir de los movimientos obreros, a partir de los movimientos sociales que se iban formando en nuestro país. Entre los años 1895 y 1925, transcurrió en la historia del Ecuador un periodo que políticamente se caracterizó por el predominio liberal en las instituciones gubernamentales. Durante estos años y ejerciendo el poder de manera hegemónica, el liberalismo puso en marcha un proyecto nacional que consolidó las hasta entonces endebles estructuras del Estado ecuatoriano. Llevó a cabo una política tendente a la modernización del país. La base económica del proyecto liberal descansaba en la producción, todo lo agrario, y exportación del cacao. El cacao fue prácticamente la estructura principal de la economía durante este periodo. Recurso controlado por la oligarquía agroexportadora de la costa ecuatoriana, que como grupo de poder y desde la ciudad de Guayaquil impulsó y financió la llegada al poder del liberalismo y se erigió en el principal sostén del gobierno de la época. La crisis económica desencadenada especialmente a raíz de la Primera Guerra Mundial en la bajada de los precios internacionales del cacao señala la decadencia de este proyecto. Las medidas gubernamentales de corte monetarista no solucionaron las causas estructurales del problema, sino que tendieron a contemporizar la situación, manteniendo los márgenes de ganancia a la oligarquía cacaotea frente a otros grupos de poder, importadores e industriales principalmente, y afectando negativamente a la mayor parte de la población. El mantenimiento de esta línea política de actuación económica provocó continuas protestas en busca de restringir la influencia política y el predominio económico de grupos agroexportadores costeños, y que en último término auspiciaran la implantación de tenues medidas correctoras de escaso éxito que sirvieron para agudizar y generalizar la oposición del Estado. En el año de 1922, el gobierno del presidente José Luis Tamayo afrontaba una difícil situación con la merma continua de las ganancias netas procedentes del cacao, sin alternativas económicas inmediatas y con el Estado fuertemente endeudado. Al desconocimiento de los grupos económicos contrarios y a los agroexportadores se añadió la inequitud generalizada en los sectores más desfavorecidos de la sociedad, que sufrían las amenazas del hambre. Bajo estas circunstancias, en el mes de noviembre tuvo lugar la huelga general en Guayaquil, iniciada como una acción puntual sindical frente a la crisis. En pocos días, la crispación y la extensión de las movilizaciones ofrecieron la oportunidad a todos los sectores sociales descontentos de presentar sus demandas ante el Estado desde una posición de fuerza, eso quiere decir desde una posición de lucha,
propiciando en el planteamiento original evolucionarse hacia peticiones concretas contra las políticas económicas gubernamentales y contra el poder de los agroexportadores. Pues prácticamente esta es una pequeña antesala de todos los problemas que también se desarrollaron. Hoy en día, la violencia que nosotros vivimos, la violencia que nosotros estamos atravesando, no se da solamente en nuestra sociedad ni en nuestros tiempos, sino esto ya viene desde épocas atrás. Cada movimiento político, cada sector privilegiado que llegue al poder, obviamente ha sido parte de la problemática al no atender a sectores prioritarios, como son niños, como son ancianos, como son los sectores prioritarios dentro de la atención de salud, de vivienda, de educación en la población en general. Estos grupos obviamente han generado sus propias organizaciones sociales, las cuales han buscado luchar contra estos grupos antagónicos de poder que se mantienen hasta la actualidad en nuestro Ecuador. Estos son los temas que nosotros hemos tratado dentro de la presente actividad. Ustedes tienen ya la explicación correspondiente. No me despido de ustedes y más bien les invito a continuar en nuestra próxima clase correspondientes a la materia de inglés. Hasta aquí la clase de Ciencias Sociales. Gracias, licenciado. Gracias.